Hola hermanos, el día de hoy, 1 de febrero del 2022. Ay, Dios mío, es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Comenzamos un nuevo mes, el mes de febrero. ¿Qué es? El mes, ¿qué es mes? Porque acuérdense que originalmente son 4 semanas. De hecho, ha comenzado el día de ayer el calendario anual lunar, digámoslo así, el año lunar ha comenzado. Hay todavía muchos pueblos que se rigen, sobre todo desde el punto de vista litúrgico, en el calendario lunar. Por ejemplo, Israel, ¿no?, sigue utilizando el calendario lunar, el mundo musulmán sigue utilizando el calendario lunar, así que por lo tanto debemos respetarlo. Nosotros lo usamos por mucho tiempo, siguiendo también la cultura judía, evidentemente, entonces por eso es importante. Los meses, legítimamente, eran 4 semanas por el ciclo de la luna, los 4 ciclos de la luna, y entonces el mes que es mes, digámoslo así, hasta que se hizo la reforma, lógicamente, del calendario juliano y luego del calendario gregoriano, es precisamente el mes de febrero. ¿Ok? Bueno, vamos. Hoy es día de Santa Brígida de Kildare. Una santa controversial, si lo quieren, porque su nombre, Brígida, una de las tantas patronas de Irlanda. Hay muchas Brígidas en esta época, sobre todo porque Brígida realmente es una diosa celta. Y entonces por eso algunos han creído que se trata de una cristianización de una diosa celta. Se supone, según lo que pasa es que las biografías más antiguas, ella debe haber nacido alrededor del año 452, una cosa así más o menos, considerando que se dice que muere en el año 523. Por eso les digo, es un poco discutible, ¿no? El asunto es que supuestamente es hija de un rey pagano y de una esclava que es cristiana, que la educó en la fe. Ella quiere ser monja, es de las primeras monjas, funda un monasterio en Kildare, ahí precisamente donde estaba un árbol. Acuérdense que el mundo celta en general, los druidas y todo aquello le daban mucha importancia a los árboles. Por eso va a pasar eso a muchos de los elementos de la mitología, de la escritura, ¿no? El valor de los árboles. Piensen en el caso de San Bonifacio en Alemania, los escritos, o sea, cualquier cantidad. Pienso yo en este caso en el Señor de los Anillos, sí, cierto, porque el Tolkien utiliza mucho el tema de los árboles. Hasta Juego de Tronos, o sea, es importante el árbol. O sea, insisto, porque viene en esta misma línea, ¿no? Y entonces, por eso a ella se le cuestiona su existencia incluso, pero está probado que, en base a los escritos de la época, sí, solo que ella cristianiza un espacio físico y ahí funda un monasterio que va a ser, en esta edad media irlandesa, la clave. Su mamá había sido bautizada por San Patricio, y de ahí viene precisamente la conexión de estos santos, llamémosle así, patronos pues, de Irlanda. Vamos a las lecturas. Las lecturas del día de hoy, sobre todo el Evangelio, es un poquito extenso. La primera lectura está tomada siempre del segundo libro de Samuel, es una lectura litúrgica. Vamos a ir tomando algunos versículos del capítulo 18 y los primeros 3 del capítulo 19. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El llanto de David, ¿no? David es una persona increíblemente emotiva.
O sea, si lo piensan, después del pecado con Betsabé, la actitud que toma, pidiendo que no muriera el hijo nacido de este adulterio. Es decir, David es una persona, bueno, lo vemos danzando alrededor del arca, lo vemos dialogando con Saúl. Es decir, es una persona llena de emociones, ¿no? Y estas emociones reflejan su corazón. Eso no es una persona que oculta quién es. Como les diría, en su altísima investidura, hombre, David, que se dé su lugar, es el rey. Y acaban de matar a un enemigo, por mucho que sea el hijo. No. No funciona así el corazón de un padre. El corazón de un padre siempre está dispuesto a perdonar. Es papá, más que padre, no es padrastro. O sea, esa es su actitud, ¿no? Y con eso creo que tenemos tanto que aprender, porque David nos refleja de alguna manera el corazón todavía más lindo, más hermoso, millones de veces más lindo y más hermoso que es el de Dios. ¿Cuántas veces también nosotros le hacemos la guerra al Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos, nos oponemos a su proyecto de amor? Y Él sigue amando. Él no deja de amar. El Evangelio, seguimos, lógico. Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús regresa de la otra orilla, donde ha estado en Gerasa. Acuérdense la historia de ayer, de aquel que es una legión de endemoniados, y un endemoniado con una legión de demonios. Y el tema es que al volver, la gente, una vez más, acuérdense esa distinción que va haciendo Marcos, ¿no? La multitud, la gente que está ahí, que apretuja, que no tiene fe, que solamente anda buscando ver qué consigue de parte del Señor Jesús, y la gente que sí tiene fe. Jairo y la hemorroísa son personas de fe. O sea, ella piensa, fíjense la comparación, una mujer ya que tiene 12 años de estar enferma, el antiguo Israel, una niña de 12 años, el nuevo Israel, al que se le pide: no tengas miedo, basta que tengas fe. O sea, no es que la fe basta, sino que el punto de partida es la fe. O sea, no estamos aquí en la discusión de la sola fides, evidente que no, ya, sino estamos en la profundización del sentido del encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús reclama que no seamos uno más del montón, que no seamos una muchedumbre, que no seamos una masa ingente, no, amorfa, no, sino que seamos realmente discípulos. O sea, fíjense,
el gesto que se pide al antiguo Israel, al que representa esta mujer, y que es una fe tan grande y tan preciosa, es que con solo tocarle el borde del manto, o sea, es el extremo, digamos, de Jesús, es lo más lejos que está de su cuerpo, si lo quieren, pero pertenece a Él. Entonces, el solo no es un fetichismo esto, es una actitud de una fe madura, es con solo tocar, creo que me puedo curar, tengo fe, voy a superar esto que me ha desangrado. Acuérdense que la sangre es lugar de vida, ¿no? Es el signo de la vida para el mundo judío. Y entonces, claro, ha gastado, lo ha perdido todo en un montón de médicos. Ha buscado soluciones por todos lados, pero la verdadera solución es Cristo. Y entonces su fe es tan grande que cree que con solo tocarle la orilla del manto podrá ser sanada. Y es cierto. Por eso la despide y le dice, hija. Fíjense, noten el trato. El trato es un trato de cariño, no la regaña, ¿ah? No se enoja con ella, qué barbaridad muchacha lo que has hecho. No, al contrario, hija, tu fe te ha salvado. Queda curada de todo. Otra vez, vuelve la insistencia de la fe. Lo que reclama el Señor, en este caso no, es eso, que tengamos fe. O sea, que confiemos en Él. Ella perdió una fortuna, lo va a decir Lucas, ¿no? Pero ha gastado tanto y lo único que va perdiendo es la vida. La niña, Talitá, niñita, Talitá, cum, levántate. Qué lindo esto. También a esta niña pequeñita que es la iglesia, que a ratos parece moribunda, a ratos en ese desapegarse de la sinagoga, cuesta que entre a la madurez, cuesta que viva. Ahora se le pide que viva, que se ponga en pie y que coma. Fíjense, que viva, que se levante, que se ponga en pie, que coma. Signos propios de la Eucaristía. Aunque parece un poco jalado de cabellos, ¿no? Pero sí, los padres de la iglesia incluso llegan a señalarlo como una posibilidad. Jesús está curando, está sanando a una Talita, a una pequeña niña y a una adulta. Porque Cristo es lo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Basta que tengas fe. No tengas miedo. ¿Será que nos creemos esta palabra? Les invito a hacer oración. Ahora, levántate. No te dejes morir en muertes cotidianas que acallan el verso, que secan el alma y frenan el paso hasta dejarte inerte. No mueras en vida, sepultado por nostalgia, rendido antes de tiempo, consumido por dentro. No permitas que te envenene el odio, ni dejes que la amargura, o es miedo a vivir, haga de tu corazón una losa. Levántate, sostenido por la memoria de buenos amigos y buenos momentos, confiado en un hoy grávido de oportunidades, movido por la esperanza en lo que ha de llegar. Levántate agradecido por tanto, ama, descubre los milagros ocultos, cree y pelea si hace falta la batalla nuestra de cada día, que eso es ser humano. Levántate, ahora. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Brígida de Kildare, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz inicio del mes para todos.